Buenas noches, profesor y estimados compañeros. El día de hoy, el grupo 4, vamos a exponer sobre los fundamentos epistemológicos de la Escuela Nueva. A continuación, la presentación de cada uno de los compañeros. El equipo está conformado por De la Cruz Portugal Alexis, Erquiaga Sedano Melissa, Yamela Vidal y quienes habla, Osorio Galloso Débora. A continuación, cada uno de los representantes de la Escuela Nueva. El concepto de escuela nueva nace a partir del siglo XVIII. Es ahí en donde se consolida el modelo pedagógico de autoaprendizaje y sobre todo se rescata la libertad que tiene el estudiante para adquirir conocimiento. Esto lo puede hacer a través de los sentidos y el compartir con los demás. Además, cabe resaltar que la escuela nueva está en contra de la escuela tradicional por el método que tiene de adquirir conocimiento. El origen de los postulados de la pedagogía de la escuela nueva lo podemos encontrar en cada uno de los pedagogos. Tenemos en primer lugar a Rousseau, en segundo a Pestalozzi, en tercero a John Dewey y por último a Jean Piaget. Jacques Rousseau, filósofo suizo y uno de los pensadores más representantes de la Ilustración y padre de la pedagogía moderna, a pesar de ello, no es un educador propiamente dicho, aunque debemos rescatar que su aporte a la pedagogía ha servido mucho como la conocemos hoy en día. Ahora bien, vamos a conocer sobre el concepto epistemológico de la pedagogía rousseauiana. Hay que tener en cuenta que para Rousseau, que está ambientado en la época de la Ilustración y la Revolución Francesa, no estaba aún declarado los derechos humanos. Por ello, va a tener gran apego a lo que es la naturaleza del hombre, para querer rescatar que se debe respetar la niñez del niño en cada uno de su evolución del hombre. Es por eso, como vemos en esta imagen, rescata mucho lo que es el juego, la diversión y no un aprendizaje lleno de conocimientos que solamente el alumno tiene una actitud pasiva. Y el docente es quien habla. Para Rousseau, lo más importante es que adquiera conocimiento a través de lo más sencillo para él, que en este caso vendrían a ser los juegos y la naturaleza misma. Como primer aspecto de la pedagogía de Rousseau, tenemos a lo que es la pedagogía naturalista, que predica la importancia de la naturaleza frente a la sociedad y cultura. Para Rousseau, naturaleza es la naturaleza del hombre, es decir, la dignidad. Y nosotros nos preguntaremos, ¿por qué Rousseau da tanta importancia a la dignidad dentro de la pedagogía? Porque para que el estudiante pueda aprender de una manera óptima, tiene que haber respeto mutuo, profesor y estudiante, y entre los mismos compañeros si se puede dar, ¿no? Esto es porque dentro de la época en la que se encuentra Rousseau, que es la Ilustración, aún no estaban proclamados los derechos humanos. Es por ello que él pone entre paréntesis y en resaltado lo que son los derechos y el respeto a la dignidad humana. Como segundo aspecto tenemos lo que es la consideración psicopedagógica. En la actualidad, para poder estudiar pedagogía, se tiene muy en cuenta lo que es la psicología. Y Rousseau ya en ese tiempo, dentro del siglo XVIII, ya lo tiene considerado. ¿Por qué? Porque en la época en la que él se encuentra, al niño no se le trataba como un niño como tal, se le trataba como un hombre en miniatura. Es por eso que para la pedagogía, para poder enseñar, al estudiante se le tiene que tratar de acuerdo a la edad que tiene. No se le puede aumentar porque va en contra del proceso cognitivo y físico del que está el estudiante. Entonces nos damos cuenta cuán importantes son los aportes que nos está dando Rousseau. Tenemos como tercer aspecto el paidocentrismo, que para Rousseau consiste en el valor que tiene la etapa de la infancia, porque ahí es en donde el niño puede aprender por cuenta propia, a través de los sentidos, a través de la interacción con el otro, a través del contacto con la naturaleza, y ese aprendizaje se da en su plena libertad, pero también rescata la importancia que tiene que no le llenemos a los niños de conocimiento, sino dejarlos que ellos mismos aprendan.
Por último tenemos lo que es la educación progresiva y la educación negativa. En la educación progresiva se puede ver a través de esta imagen, ¿no?, lo que es la portada del libro de Emilio, en donde expone la etapa biológica del hombre en la que puede aprender. Vemos que en la etapa del niño se puede aprender a través de los sentidos en su plena libertad. En la adolescencia ya puede ir adquiriendo conocimiento cognitivo y en la juventud ya puede mismo dar su testimonio, brindar su reflexión, y en la etapa crítica, ¿no? Y ya también puede decidir sí o no tener una religión. Y después tenemos por último lo que es la educación negativa, ¿no?, que es el pleno desarrollo cognitivo, el pleno desarrollo del hombre ya como tal, en donde se ve, ¿no?, que en cada etapa es preciso tener ciertos conocimientos, cierta educación, ¿no?, en donde se tiene que respetar sobre todo la libertad del hombre. Eso sería todo por esta parte. En segundo lugar, otro personaje que es considerado como precursor de la escuela nueva es Johann Heinrich Pestalozzi, quien es conocido en los países de lengua española como Juan Enrique Pestalozzi. Él fue un pedagogo suizo y es considerado como el reformador de la pedagogía tradicional debido a que se encargó de sentar las bases de la educación popular moderna, ya que propuso que la educación podía ser usada para mejorar la calidad de vida de la sociedad en general, sin que existan distinciones de clase social ni económica. En cuanto a la concepción epistemológica de la pedagogía pestalozziana, se basa en que el hombre adquiere conocimientos mediante un proceso que se caracteriza por ser sensitivo, intelectual y moral, el cual debe desarrollarse según el curso evolutivo de la naturaleza humana, es decir, sin la necesidad de adelantarse artificialmente al mismo. Para Pestalozzi, el conocimiento humano comienza con la intuición de las cosas que nos rodean y que a partir de ellas se forman las ideas. Por ello, él mismo afirmó que la hora del nacimiento del niño es la primera hora de su enseñanza, porque desde el momento en que nacemos somos invadidos por una serie de estímulos que despiertan nuestra intuición, convirtiéndose así en el eslabón que generará conocimientos en nosotros. Por lo tanto, en esta pedagogía se considera la intuición como el fundamento general de todo conocimiento humano, de todo querer humano, de todo padecer humano y de todo actuar humano. No obstante, la intuición está compuesta por dos tipos. En primer lugar, tenemos la intuición externa, que tiene que ver con los sentidos y con las impresiones que gracias a la sensibilidad recibimos del mundo. Y en segundo lugar, tenemos a la intuición interna, que es aquel sentimiento y el juicio que se produce en nosotros como consecuencia de tener tales impresiones externas. Esto quiere decir que el juicio que hacemos de una determinada impresión y el sentimiento de agrado o de desagrado que este mismo produce en nosotros es lo que origina la intuición interna. Sin embargo, es necesario aclarar que para Pestalozzi el conocimiento se debe a la intuición interna, por lo que la intuición externa solo nos permite captar datos de la realidad, mientras que la vivencia cognitiva, afectiva y volitiva que se da en la interioridad del sujeto es la responsable de que realmente aprendamos. Teniendo en claro esta concepción pedagógica pestalozziana, su método pedagógico siguió este mismo proceso, en el que la enseñanza debe adaptarse al desarrollo mental del niño en cada momento. De esta manera, los conocimientos han de ir avanzando desde las intuiciones iniciales a unas ideas claras que estén acordes con la realidad. En tal sentido, Pestalozzi propugna una educación social, basada en la adquisición del conocimiento por medio de una constante interacción con el ambiente. Él consideraba que a los niños no se les debe proporcionar conocimientos ya construidos,
sino se les debe dar la oportunidad de aprender sobre sí mismos mediante la actividad personal. Por esa razón, él planteó 2 principios pedagógicos que son los siguientes. La naturalidad de la enseñanza. Este principio nos dice que el niño debe experimentar, tener contacto directo con todo lo que le rodea, ser libre en explorar el medio y así él podrá obtener un mejor aprendizaje. Por lo tanto, se descarta categóricamente toda educación que resulte pasiva y memorística. Por otra parte, el segundo principio, que es el de educación elemental, nos dice que todo aprendizaje debe de partir del interés del niño. Es decir, que no se debe enseñar nada que el niño no le llame la atención o que no pueda observar, ya que la finalidad principal de la educación no es llenar de conocimientos a la persona, sino de desarrollar la inteligencia respetando el ritmo de cada uno de ellos y buscando un desarrollo integral. Por lo tanto, la finalidad principal de la pedagogía de Pestalozzi consistía en hacer que el niño no solo adquiera conocimientos, contenidos o aptitudes, sino que busca desarrollar las fuerzas de su inteligencia dividiendo aquella en forma gradual, de acuerdo a su evolución, y donde se tome en cuenta al individuo como una unidad de inteligencia, sentimiento y moralidad. Además, él sostenía que cualquier irregularidad en estas características conlleva a la nulidad de una educación integral y por tanto de un conocimiento válido y verdadero. En el tercer punto tenemos a John Dewey, que nació un 20 de octubre en Nueva York, filósofo, pragmático y educador norteamericano, llamado el padre de la educación renovadora, líder del movimiento de la educación progresista, que surgió como reacción al formalismo y las limitaciones de una escuela tradicional. Representante de la Escuela Nueva, una corriente educativa que muestra una escuela basada en la experimentación y la reflexión, en contra de las ideas de una escuela tradicional y el aprendizaje sistemático. Al oponerse a la epistemología clásica, Dewey no pretende apartarse totalmente de esta área de la filosofía, sino postular una nueva pedagogía teórica llamada Escuela Nueva o Activa. Aspectos epistemológicos de la Escuela Nueva según la visión de John Dewey. En el primer punto tenemos hombre-naturaleza como enseñanza en la Escuela Nueva. Se caracteriza el mundo como un hábitat inseguro y peligroso que motiva el desarrollo de la inteligencia y al hombre como ser impelido a la acción y al desarrollo de la experiencia científica en la búsqueda de la seguridad. Por medio de las relaciones naturales, el estudiante va a experimentar y desarrollar sus conocimientos en un factor real. En el segundo punto tenemos aprendizaje cognitivo de este modelo pedagógico. ¿Qué es lo que quiere significar? Consiste en recuperar a través de preguntas o tareas los conocimientos que mediante las experiencias que puede tener el estudiante. La experiencia es la conexión, revela esa conexión como continuidad y puede ser conexiones en el ámbito físico, conexiones en el ámbito social y conexiones de asociaciones de comunicación y participación del alumno en su aprendizaje cognitivo o activo. Los temas de estudio, al igual que todos los conocimientos humanos, son producto de los esfuerzos del hombre por resolver los problemas que su experiencia les plantea. Tercer punto, tenemos la admisión de la comprensión funcional de la acción educativa desde el punto de vista individual, social y práctica. La escuela debe ser capaz de conservar la esencia de la vida en comunidad que el niño
tiene fuera de ella y sobre esta vida crear sus métodos. Estos deben ser principalmente activos, emerger del ámbito real, diario, y tener un carácter lo más espontáneo posible. Por medio de las actividades manuales se permite la reproducción por parte de la escuela de las manifestaciones esenciales de los individuos o estudiantes, y eso logra que los estudiantes se puedan incorporar a la vida real, a esa sociedad, ¿no? Y todo este pensamiento y conocimiento debe ser posible esta aplicación, por lo tanto debe ser práctico. En el cuarto punto tenemos el método de los proyectos, cuya fundamentación teórica fue elaborada por este representante de la escuela activa, John Dewey. ¿Qué quiere decir? ¿Qué él nos quiere decir? Por parte del principio esencial de la vida, con toda la riqueza de sus aspectos de acción, pensamiento y sentimiento, debe ser llevada el seno de sus clases en condiciones que permitan al alumno a realizar un trabajo personalmente, libremente escogido y libremente ejecutado, mediante una enseñanza orientada por proyectos, como dice su nombre, que sean percibidos y comprendidos como tales por los educadores. En el cuarto punto tenemos conocimientos y aspectos básicos de las ciencias. Se analiza su origen en las artes, sus objetos de estudio, las conexiones, el problema, el tránsito de lo dudoso a lo cierto, la investigación, la hipótesis, los medios, la ley y las operaciones como instrumentos para inferir, para pensar, para razonar. Finalmente se plantea la función de la ciencia, descubrimiento de nuevas conexiones hacia el conocimiento de las ciencias hacia los estudiantes. Ahora, finalmente podemos decir que de acuerdo a los aspectos epistemológicos de John Dewey, la primera responsabilidad de la escuela nueva es invitar a la curiosidad natural y a la actividad del niño y dirigir estos hacia la investigación de materias de interés. De aquí nace la filosofía del aprendizaje experimental, pues toda auténtica educación se efectúa mediante la experiencia. El aprendizaje experimental es activo y genera cambios en la persona y en su entorno, transformando los ambientes físicos y sociales. Por último, vamos a hablar de Jean Piaget y cómo ha influenciado notablemente en la escuela nueva. Piaget nace en el año 1896 y fallece en 1980 a sus 84 años. Piaget, conocido universalmente como psicólogo constructivista suizo, obtuvo un doctorado en biología, es pedagogo y epistemólogo. Su campo fue la epistemología genética y es muy conocido por el impacto de su teoría del desarrollo cognitivo. Uno de los puntos resaltantes de Piaget es que se preocupó por saber la forma en que se construye el pensamiento, y es así como llegó a dar con la epistemología genética. Además, al ser Piaget constructivista, establece que el individuo construye su propio conocimiento y que no puede recibirlo como una construcción hecha por los otros. Vamos a hablar ahora en qué consiste la epistemología genética. Su interés principal de Piaget es la teoría del conocimiento. Piaget quiere averiguar concretamente cómo conocemos el mundo que está a nuestro alrededor y también cómo pensamos, o mejor aún, cómo aprendemos a pensar y cómo se desarrolla nuestra inteligencia. Es por ello que desarrolla esta teoría de la epistemología genética. Se conoce como epistemología genética porque el problema central es el problema del conocimiento y es genética en tanto estudia el conocimiento desde su nacimiento. Ahora, es común que el nombre de epistemología genética se haga referencia con el término constructivismo,
Vemos la pregunta, ¿epistemología genética es igual a constructivismo? Veamos, el constructivismo es una posición epistemológica acerca de cómo surge el conocimiento. La epistemología genética es una teoría del conocimiento que se fundamenta en el constructivismo. Pero no es la única teoría constructivista. Hay otras teorías como la de Vygotsky, Ausubel, Brunner y otros muchos que también son constructivistas. Es decir, dentro del conjunto de teorías constructivistas, la epistemología genética es solamente una de ellas. Ahora vamos a profundizar la epistemología genética. Jean Piaget se preocupa por una pregunta que es: ¿cómo pasamos de un estado de conocimiento menor a un estado de conocimiento mayor? Esa es su gran pregunta de vida y afortunadamente es que logró contestarla. Él contesta esta pregunta con dos teorías. La primera es la teoría de la equilibración y la segunda la teoría del desarrollo cognitivo. La primera se trata de un mecanismo muy importante, que es el mecanismo de adaptación. Es decir, nosotros tenemos esquemas mentales que construimos de manera natural cuando nos enfrentamos a situaciones nuevas. Este mecanismo de adaptación va a estar compuesto por dos submecanismos, el mecanismo de asimilación y el mecanismo de acomodación. ¿En qué consiste ello? El mecanismo de asimilación se crea cuando nos enfrentamos a una situación nueva, es decir, se va a interpretar el mundo externo o interpretar el objeto o el medio en base a un esquema actual. Por ejemplo, cuando un niño muy pequeño sabe cómo abrir la puerta de su cuarto, él sabe que tiene que girar la chapa de su cuarto para abrirla. Entonces, él sabe que todas las puertas de su casa se abren girando la manija. Pero, por ejemplo, cuando va a casa de su abuela, se da cuenta que la puerta de la cocina tiene un pestillo. Entonces, al enfrentarse a la puerta y querer abrirla, lo que va a hacer es utilizar un esquema que ya tiene. Es decir, va a intentar girar. Como no va a funcionar, se enfrenta a una situación nueva. Necesita crear un nuevo esquema. Entonces va a intentar hacer todo lo posible de abrir esa puerta. Intentará empujarla, moverla, hasta que se dé cuenta que jalando el pestillo es lo que necesita. Entonces, un segundo esquema se va a añadir a su grupo de esquemas que ya tiene. Es allí donde se está utilizando el mecanismo de acomodación, es decir, se está modificando o reestructurando un esquema que tenía antes. Estos esquemas se van enriqueciendo la experiencia con el medio. Entonces, a través de la adaptación, que está compuesta por la asimilación y la acomodación, los seres humanos aprenden. Por otro lado, veamos la teoría del desarrollo cognitivo. Piaget da otra aportación muy importante para la psicología educativa, que es la etapa del desarrollo cognitivo. Es decir, el aprendizaje está en función al desarrollo de la persona. Piaget explica cómo conforme vamos creciendo, conforme van pasando los años, vamos a tener capacidades diferentes. Y para Piaget esto va a ser muy importante. En esta teoría tenemos estadios, 4 estadios. La primera, la motora sensorial, que abarca de 0 a 2 años. En ella está el control motor de aprendizaje acerca de objetos físicos. En el segundo está la preoperacional, que consta de la edad de 2 a 7 años. En ella está el desarrollo de habilidades verbales. En el tercero está la concreta operacional, que abarca desde los 7 a 12 años, ¿no? Ahí hay un inicio del asentamiento de conceptos abstractos. En la cuarta, la forma operacional, que es de 12 a 15 años. Allí está el desarrollo de habilidades sistemáticas y lógicas del razonamiento. Entonces, para Piaget, el desarrollo cognitivo consistía en una reorganización progresiva de procesos mentales, como resultado de la maduración biológica y la experiencia. Por esa razón, propuso una serie de etapas de desarrollo marcadas por cambios cualitativos. Estas etapas tienen además 2 características importantes. La primera es que son invariables. Esto quiere decir que siempre ocurren en el mismo orden, ninguna puede ser omitido. La segunda es que son universales, ya que se presentan en los niños de cualquier parte del mundo. A partir de todo lo explicado, se han determinado las siguientes conclusiones. Cada una de las concepciones epistemológicas de los pedagogos más representativos de la escuela nueva se enfocan en el libre aprendizaje del estudiante, en la autoestructuración del conocimiento y en cómo éste se adquiere por medio de los sentidos. Por lo tanto, la escuela nueva parte de la conciencia de que el hombre puede conocer, y por ello es una necesidad que los estudiantes adquieran conocimientos, de acuerdo a su ritmo y maduración biológica, con el fin de que estén preparados para la vida y puedan adaptarse al medio social. Por otra parte,
Si bien es cierto que esta pedagogía ha contribuido destacablemente en el enfoque educativo que tenemos en la actualidad, no obstante, se desvaloriza la función del docente, ya que simplemente es visto como un facilitador, responsable de preparar el ambiente y materiales concretos, para que los estudiantes tengan la experiencia de operar sobre estos y descubran, por sí solos, las leyes y reglas que norman las ciencias, la naturaleza y la vida. Sin embargo, cabe destacar que la labor del docente permite el logro de los aprendizajes, porque no solo facilita, sino que orienta, acompaña, retroalimenta, establece vínculos de afectividad, empatía y enseña valores con su ejemplo. Es decir, es aquel que acerca el conocimiento a la persona para que su aprendizaje sea verdaderamente significativo.